Buenas noches, gloria a Dios, bendiciones para todos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer algunos versículos en ese libro de Hechos 16, empezando igualmente en el versículo 16 del libro de los Hechos. Y repito, estoy leyendo, vamos a leer en Hechos capítulo 16. Dice el texto: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, hablan Pablo y Silas, y se nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición de tu palabra que hoy podemos recibir, compartir en este lugar. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu, que el Espíritu Santo traiga la revelación de tu palabra a nuestras vidas, y que esta palabra que tú traes en esta noche sea como una semilla que crece en terreno muy fértil, donde puede dar muchos, convertirse en un árbol que dé muchos frutos que glorifiquen tu nombre y sean de edificación y bendición a nuestras vidas. Con comunión en nosotros, con tu Espíritu, y que tu palabra cumpla el propósito conforme al cual ha sido enviada en esta noche. Así que rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse si gusta. Bueno, pues el domingo yo creo que Valentina puso este texto para compartir el tema de la obediencia a Dios. Y entonces, bueno, esa sería una pregunta que se quedaría para muchos en ese domingo pasado. ¿Y qué fue lo que pasó con esa muchacha que reprendieron ese espíritu que estaba manifestándose ahí? Y dice que Pablo se desagradó, y dice más, dice que entonces el espíritu lo echó fuera. Y la pregunta sería, ¿y sería que la muchacha dijo algo que era mentira? Porque lo que dice que ella decía, o dijo, ¿verdad?, y gritaba en voz alta: estos son siervos de Dios Altísimo, quienes os proclaman el Evangelio, el camino de salvación. Así que lo que estaba diciendo esta joven, que lo que era cierto, ¿verdad?, era Pablo y Silas, dos siervos del Dios Altísimo. Sería una proclamación que era cierta. Y también decía la joven: quienes os proclaman el camino de salvación. Y también igualmente era una verdad. Pablo estaba proclamando, Pablo y Silas, andaban proclamando ese camino de salvación. Y entonces, ¿por qué fue que se desagradó y por qué fue que pasó ese acontecimiento? Que ese espíritu tuvo que ser echado fuera. Si la palabra era verdadera, ¿por qué Pablo se incomodaría cuando esta muchacha les dijo estas cosas? Bueno, pues es un hecho relevante que quiero aprovechar para compartir, porque he dado muchos domingos, fue comentado unos domingos, miércoles, el hecho de que veo un espíritu manifiesto en las iglesias o en algunos ministerios cristianos que se parece mucho a este espíritu de adivinación que esta muchacha estaba manifestando. Y es lo que dice la palabra escrita: la esclava tenía un espíritu de adivinación. Así que había un espíritu de adivinación que se estaba manifestando
en esa muchacha que estaba proclamando cosas que eran de verdad ciertas, auténticas. Y a propósito, ¿verdad?, de esa manifestación de la adivinación que ocurría en medio de una manifestación de algo que era de Dios. Fíjese que la muchacha no estaba adivinando en un barrio por allá, en una casa trancada con 3 velorios y 2 crucifijos y una Biblia. Ella estaba ejerciendo ese espíritu de adivinación mientras había el ejercicio de la actividad de Cristo. Mientras se proclamaba el Evangelio de Cristo, ahí estaba esta muchacha ejerciendo y manifestando un espíritu de adivinación que estaba diciendo la verdad. Así que esa joven estaba hablando de una cosa que era verdadera. Se estaba manifestando un espíritu de adivinación en medio de una actividad cristiana, o en medio de una actividad que proclamaba Cristo, que proclamaba salvación. Y ese es el elemento relevante, porque estoy diciendo que estoy viendo la manifestación de espíritus de adivinación en medio de las actividades cristianas o vinculadas a la fe. Me he referido muchas veces, otras veces, al elemento de la escuela de los soñadores, la interpretación de los sueños. Y si se soñaste con agua y si se soñaste con la... Hablo de pastores, gente que se dicen ser pastores. Hablo que tienen posts, así que se llaman esas publicaciones, videos que salen por las redes. Gente que dice que son cristianos, que son pastores evangélicos, pastoras evangélicas del reino. En medio del escenario de un ejercicio de vida cristiana, pastoral, gente que está vinculada y manifestando espíritu de adivinación. Y quiero que usted esté muy claro sobre este tema, ¿verdad? Porque no importa que lo que se diga es verdad, si lo que se dice es una fuente que es santa. Los adivinos no pueden proclamar el Evangelio. Y este es el punto importante que Pablo estaba mostrando. La proclamación del Evangelio no puede ser por el medio de los demonios. Así que no importa que lo que la gente diga sea cierto, si el que lo dice está haciéndolo por la manifestación de un espíritu demoníaco, un demonio, el diablo, por una invocación y por la manifestación de un espíritu demoníaco que no es de Cristo, que no es del Rey. Así que el primer conflicto que esta joven tenía, y por lo que Pablo rechazó lo que ella decía que era verdad, es porque esta fuente provenía de un espíritu demoníaco de adivinación que se estaba manifestando. Obviamente los cristianos de aquel tiempo parece que conocían un poco la Biblia, a diferencia de todo este tiempo que parece que no la conocen. Deuteronomio capítulo 18. Y cuando tú llegues a la tierra que te voy a poner, no haga lo que ellos hacen. No se encuentre en medio de ti ni adivino, ni agorero, ni encantador, ni que consulte con los astros, ni con los muertos. Así que no podemos, ¿verdad?, por más cierta y verdadera que sea la verdad que se está diciendo, aceptarla cuando proviene de una fuente que está contaminada y que no es lícita. Los únicos que tienen la potestad de proclamar la verdad del Evangelio son los cristianos. Pero cuidado, no se equivoquen y se vayan a acelerarlo, porque tiene sus limitaciones. Así que hay una diferencia clara entre lo que es la adivinación y lo que se trata de la revelación divina, que no tiene nada que ver. Aunque el Espíritu decía la verdad, el propósito de la verdad que decía ese espíritu demoníaco que estaba en esa muchacha no era glorificar a Dios. Todo lo contrario, vincular el Evangelio y la fe
a la adivinación. Que la gente pensara que el evangelio podía estar vinculado y relacionado a cualquier tema de adivinación. Por eso es que usted ve que los brujos tienen una Biblia puesta en un salmo abierta cuando van a los altares de los brujos. Porque su interés, ¿cuál es? Que la gente piense que la fe y la verdad está vinculada a esos demonios de adivinación. Y la gente va incautamente a esos lugares. Y hoy lo vemos en las redes. Ese espíritu en gente que se llama pastor y pastora es un espíritu de adivinación, porque eso que se hace no es bíblico. Pero vamos a ver por qué el pastor dice que eso no es bíblico y por qué la Biblia dice que eso no es bíblico. Así que cuando usted ve esos espíritus demoníacos, lo que están procurando es restarle credibilidad al evangelio cuando se vinculan a esos espíritus demoníacos. Por eso Pablo, al darse cuenta, entonces la detiene y saca ese espíritu para que no se pueda manifestar más. De manera que la gente pudiera ver que no había vínculo ni relación entre la adivinación y la manifestación del Espíritu. Así que no se deje confundir. Porque se diga una verdad no quiere decir que es la manifestación del Espíritu Santo. La mayoría de las veces es un espíritu de adivinación y les voy a demostrar por qué así es. Vamos a verlo en la Biblia, ¿verdad? Porque no hay que demostrar nada, sino simplemente encontrarlo y verlo. Y en segundo lugar, o en tercer lugar, Jesús y los apóstoles siempre rechazaron cualquier promoción de la misión por medio de esos espíritus, decía, y nunca aceptaron ningún tipo de manipulación espiritual. Cuando Jesús estuvo en un momento en el templo, en la sinagoga, Marcos capítulo 1, versículo 23 y 25, se manifestó un espíritu dentro de la sinagoga. Oye lo que estoy diciendo, no era en un baño, un cabaret, en la sinagoga donde Jesús estaba predicando, se manifestó un espíritu de adivinación. Y entonces dijo, vamos a buscarlo para que podamos leerlo y poder compartirlo con mayor precisión. Marcos capítulo 1, versículos 23 a 25. Dice aquí de la siguiente manera: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Cállate y sal de él. Porque Jesús no podía aceptar que un demonio proclamara la santidad de Dios, ni la grandeza de Dios, ni hiciera ese tipo de manifestación en un evento donde Jesús estaba buscando que la conversión de las almas. Y sin embargo, el fin no justifica los medios. Jesús no aceptó que un demonio fuera el que proclamara eso. Los únicos que tenemos la encomienda y la caridad para eso somos los cristianos. Por una manifestación del Espíritu Santo que mora en nosotros, no por la manifestación de un espíritu de adivinación que alguien pueda manifestar y que pueda confundir a los que piensan que así son. La verdad solamente puede ser proclamada por el Espíritu Santo y los siervos de Dios. No hay otra forma. Cualquier manifestación que sea diferente no la podemos aceptar. No podemos permitir que ejerza influencia ni que sea parte de la vida y costumbre de la iglesia de este tiempo. Y eso hay que enfrentarlo en este tiempo. Y en cuarto lugar, cuando cada vez que se manifestaron esos demonios, no solamente produjo la molestia de los cristianos
o del Padre en este caso, o de Jesús, cuando lo manifestarse, sino que el discernimiento de espíritu que se produjo en ellos en ese momento produjo una acción que demuestra el poder del Evangelio y cómo opera sobre esos poderes ocultos cuando son expulsados y tienen que salir. No hay complicidad con eso. Y cuando Pablo expulsó ese demonio, y cuando Jesús le dijo a ese demonio que se callara, lo echó, es para que ustedes podamos ver que el Evangelio no tiene complicidad con la adivinación. Y cuando se tiene el discernimiento, lo que hay que hacer es expulsar esos demonios, porque no están llamados a proclamar la verdad, que está reservada a ser proclamada por el Espíritu Santo y los siervos de Dios que han cogido la iglesia para ese propósito en esta tierra. Así que el problema de esta controversia con esta joven no está dada por la verdad que decía, está dada ni por el mensaje que decía, sino porque no tenía las condiciones para eso, por la procedencia de quien daba el mensaje. Porque si no, Dios se cogiera a cualquiera para esto. Y Dios cogió una iglesia y lo trajo a usted, lo puso aquí para eso. No hay en ese punto ningún tipo de acción que pueda converger o que pueda unificarse. Bueno, la gente dice, bueno, pastor, porque dice la Biblia que en los postreros tiempos, los jóvenes tendrán visión, y los jóvenes tendrán sueños, los viejos verán visión, y entonces habrá. Sí. Vamos a hacer un recuento bíblico a ver de esos sueños que tuvieron revelación de Dios, cómo fue que se dieron, y para qué se dieron, y cómo se dieron. El tiempo es cortito, por lo menos 10 minutos para poder quizás decirle algunas cosas, si no la completaré el domingo. Bueno, tenemos a José, el hijo de Jacob. Tuvo sueños, ¿verdad? Que se veía y que se encontraban las estrellas, y que se murió en la casa con ese muchacho, compartió con eso. Pero había un propósito de revelar los planes de Dios para su pueblo a través de José, y aunque causaron problemas en su principio, pero hay un propósito de Dios. No fue un sueño de que José se va a hacer rico, no. Es un sueño para manifestar un plan de Dios que se iba a cumplir a través de este joven que se llamaba José, o que se llamó José en aquel tiempo que tuvo ese sueño. Así que como ese sueño hubo otro sueño, ¿verdad? Pero hablo de este en particular, de este sueño que le muestra a Dios a José que va a gobernar sobre su familia y lo lleva a todo el proceso que sucedió. Porque si José no se en ese sueño, no lo venden como esclavo, no llega a Egipto y no se cumple el plan de Dios para la salvación del mundo, ¿verdad? Entonces, había un propósito de Dios en toda esa historia de José. Y cuando José llega a Egipto, bueno, tenemos el tema de Faraón. Tuvo sueños y entonces Dios te da un sueño al Faraón, pero te dije ahorita, ¿verdad? El mensaje del Espíritu solo lo da el Espíritu y los siervos del Dios Santísimo. Faraón tenía fórmula de tener esa revelación, si no era por un siervo de Dios a quien Dios le diera y lo enviara a ese propósito. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue donde dejó de crecerse, donde Faraón. Aquí estoy yo, Faraón, para que tú no. Cuando no buscar la casa, ya no. Que hay un muchacho por allá que Dios le dio a José a dar la revelación de Dios a uno que no era del pueblo de Dios, que no estaba en la promesa de Dios, y fue a contarle lo que Dios había dicho y determinado que sucediera. Y así fue en los tiempos y en el momento de Faraón. Igualmente tuvo Jacob un sueño. Jacob, Génesis 28, bueno, de José fue Génesis 41, y en Génesis 37 y en Génesis 28 el sueño de Jacob,
cuando iba para Betel, ¿verdad? Esa escalera que subía hasta el cielo, que bajaba, ¿verdad? Y los ángeles subían y bajaban. La confirmación divina de la alianza de Dios que había hecho con Abraham y con su descendencia, y que Jacob era el que continuaba en esa promesa de bendición. Y se soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y otro extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿A quién se lo dio? A Jacob. Y después Salomón tuvo sueño, primero de Reyes capítulo 3, 5, 14, que Salomón tuvo una visión en sueño. Pero Dios le preguntó: ¿qué es lo que tú quieres? Dame sabiduría para gobernar. ¿Y a quién se la dio la revelación? Al beneficiario de la bendición, a Salomón. En el caso de Jacob, ¿a quién le dio la revelación? Al beneficiario de la bendición, a Jacob. ¿Le mandó mandar con alguien? ¿Le mandó un interpretador de sueños? No. ¿A quién se lo mandó? A Faraón. Cuando José se soñó, las estrellas se encontraban que iba a ser gobernador de su casa, ¿a quién le dio la revelación? A los hermanos, al papá, a la mamá, a José. Pero sigamos viendo otros ejemplos. Cuando Nabucodonosor tuvo ese sueño de Babilonia, y entonces mandan a buscar a esos sueños. Y entonces, bueno, ¿qué fue lo que Dios hizo con ese plan? Bueno, le dijo: bueno, aquí hay un plan para este imperio y para este reino. Y entonces tú tienes sueño, porque el problema es tuyo, pero tú no tienes el Espíritu Santo ni el cielo mío para yo revelarte ese sueño. Ahí estaba Daniel entonces, para revelar el plan de Dios para ese reino, como sucedió con Faraón. Aquí se lo dio al beneficiario del problema. ¿Quién lo interpretó? Un siervo de Dios Altísimo, que tenía el Espíritu de Dios. Porque las cosas de Dios no es para todo el mundo, es para los siervos de Dios. Pero José, esposo de María, justamente, dice que tuvo un sueño. Se enteró que María estaba embarazada, no se sabía de quién era el muchacho, y para evitar un problema que María fuera a hacer, había que matarla. Estaba embarazada y no tenía marido, estaba desposada con José, y tiene que haber muchacho, algún problema. Entonces José se quiere ir conmigo y tiene un sueño. Y entonces, para que José aceptara a María como esposa y pudiera cumplirse el plan de Dios como esposo. ¿A quién le reveló Dios en un sueño la situación? Al dueño del problema, a José. ¿Quién era José? Un siervo de Dios Altísimo. Y podemos seguir buscando, por ejemplo, Pablo en Macedonia. Bueno, Pablo está en Macedonia, dice que estaba ahí, no sé si estaba sentado, parado o acostado, pero dice que tuvo una visión en sueño y vio un hombre en Macedonia que necesitaba que le llevaran el Evangelio. Y entonces Pablo automáticamente entiende la visión y sale a predicar a Macedonia, que era parte del imperio romano. Y entonces el Evangelio empieza a crecer. Así que una visión, un sueño de Dios para guiar la expansión del Evangelio. Así que no son sueños de orden personal, individual. Son sueños con vinculaciones espirituales del reino de los cielos, de glorificar a Dios, de la ratificación del pacto de Dios en la tierra. Y aquí Dios le da la revelación y el sueño al beneficiario, porque es parte de lo que Dios quiere hablar. Así que la historia bíblica es rica en enseñanzas.
Y como esa podemos encontrar quizá la de Gedeón. Gedeón, cuando estaba en la lucha contra los madianitas, ¿verdad? Entonces Gedeón estaba preocupado, eran 300 gente contra 30,000. Una cosa extraordinaria, una pelea de pareja. 300 contra 10,000. Eran 30,000 que se quedaron en 300. Y entonces, cuando Gedeón oye a la gente hablar, entonces recibe la confirmación. ¿Y él la recibe? El dueño de la situación, Gedeón, no tuvo que buscar un interpretador de sueños. Cuando Dios habla, no manda nada. Dios habla y usted escucha, si usted quiere. Pero no hay ese tipo de figura que la gente quiere proponer y hablar y decir. Y hay más ejemplos que pudiera buscar. Y puede usted buscarlo en la Biblia. Pero el punto es el siguiente. Todos los que pudieran ser revelaciones de Dios a través de sueños, Dios le va a hablar específicamente a sus siervos y le va a dar la interpretación y el mensaje de lo que es que Dios quiere con su vida. Y si es de Dios, tiene que ser un sueño para glorificar a Dios, para el cumplimiento de un plan de Dios en la tierra, para algo específico que Dios va a hacer, como lo ha hecho, lo ha establecido en todos los ejemplos que he buscado en la Biblia. No hay tales cosas como ir un hermano de que lee un sueño. Eso se llama espíritu de adivinación. Se convierten en cristianos agoreros, adivinos, encantadores, que consultan con los astros, con los muertos, y que me soñé con fulano, y que estaba en tal sitio. Es eso. Cuando no te vaya a decir algo, te va a decir lo que quiere decirte. Ese espíritu de adivinación tiene que reprenderlo y sacarlo fuera como tú lo encuentres. No tiene otra opción. No se piense que Dios va a usar a cualquier persona, no es cierto. El Espíritu de Dios mora sobre los hijos de Dios. Y cuando alguien ejerce una acción contraria a lo que está en la Biblia, es un espíritu de adivinación que va a traer problemas. Y es una cosa que Dios no le hará. Y cuando te vaya y te ponga en la tierra que te voy a dar, no haga lo que ellos hacen. Tiene que rechazar ese tipo de cosas, porque son prácticas no solamente pecaminosas, son prácticas que conducen a la destrucción, que conducen a la ira de Dios. Porque como decía cuando comenzaba en esta noche, la fuente de la proclamación no puede ser una fuente impropia. Y cuando la fuente se piensa que es propia o apropiada porque se dice ser cristiana o cristiano, entonces tiene que chequearse. ¿Por qué Dios quiere que tú le digas a otro cristiano lo que le puedo decir si es el mismo espíritu que está en usted y que está en mí? ¿Dónde está eso que Dios manda mandar? Con sueño y cosas de eso. Cuando Dios te va a corregir, te manda el profeta que te va a decir, aquí está una palabra profética, un sueño revelado, es uno de Dios. Cuidado, léase la Biblia. Dios no va a cambiar su forma de actuar, ni por los tiempos, ni por las circunstancias de los tiempos. Esta palabra de Dios es precisa. Dios estableció a unos apóstoles que son los enviados, no lo que se llaman jefes de iglesia ni de concilio, esos no son apóstoles, esos son otra cosa. El apóstol es el enviado, el que se va a un sitio a trabajar en una iglesia, eso es un apóstol. No es que se hace jefe de 100 iglesias, eso no es ningún apóstol, es otra cosa. Ese es el jefe de 100 iglesias. Apóstol es enviado, alguien que es enviado a un lugar por Dios a establecer una iglesia. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Pablo de un apóstol, porque fue enviado por Dios a establecer cientos de iglesias. Silas
Y los que estaban con él, que fueron a establecer la iglesia y fueron enviados, eran apóstoles, eran enviados de Dios. Esos eran los apóstoles. Y aún se estableció apóstoles que van a ser enviados a abrir iglesias en muchos lugares. A otros estableció profetas, evangelistas, maestros. No hay más nada en el reino. Esa es la estructura que Dios tiene para todo esto, para establecer y para edificar la iglesia, para construir la iglesia. Edificar significa construir, para que sea construida la iglesia de Cristo en esta tierra. No le ponga más nada, porque no hay más nada para todo. Y entonces Dios va a repartir dones para que esos dones se manifiesten en la iglesia, no fuera de la iglesia. Si usted tiene un don, es para que lo ejerce en la iglesia que usted se congrega. No tiene que ir a otro sitio, porque son para edificar a la iglesia. Y entonces los dones operando activamente los unos con los otros, la iglesia puede crecer fortalecida, porque cada uno va a poder manifestar el don de Dios al servicio de los demás miembros de la iglesia. Y entonces la iglesia va a estar fortalecida, porque todos tendremos que operar y actuar al servicio de los demás. Y eso es simplemente la iglesia tan sencilla como eso. Pero entonces hay una manifestación de ministerios y ministros que hacen otras cosas y la gente quiere ver que suceda en su vida lo que sucede en otros ministerios, otras iglesias, otras congregaciones, que son maravillosos esos ejemplos. Glorifique a Dios cuando lo vea, pero no quiere hacer lo que ellos hacen, porque Dios no te dijo que hiciera eso. Cuando Dios te lleva por un lugar, es el camino que Dios te pone. No te vayas por otro lugar, porque entonces no puede haber éxito en lo que va a hacer. De manera que necesitamos, ¿verdad?, saber de que Dios nos manda a mandar. Hay ejemplos catastróficos. Yo recuerdo una vez, hace muchos años, había una hija de un pastor que se casó con un tachimpío, ¿verdad? ¿Qué iba a pasar? Un fracaso. Se casó con un hombre que no tenía temor de Dios, se divorciaron, ella se conservó, ¿verdad?, muchos años sin pareja, hasta que llegaron unos pastores apóstoles a profetizar y a decir cosas. Pero no te hicieron casar, ¿verdad? Nadie obliga a nadie a nada, que hacer lo que usted quiere. Pero la guiaron, ¿verdad?, a otro matrimonio. La última vez que sube llevaba 3 matrimonios con palabras proféticas. Hermano, Dios no manda mandar. Dios eligió a un pueblo y nos dio el Espíritu Santo. El día que te digan algo, ya tú lo sabes hace tiempo, pero Dios te lo dijo. Usted puede tener confirmación de algo con un profeta, pero tú lo sabes hace tiempo. Lo que trata de que sea esa palabra de confirmación para tú afirmar lo que Dios te dijo. Pero Dios no manda a mandar. Yo no conozco a ese Dios que manda a mandar. Entonces, yo quiero motivarle, ¿verdad?, que usted esté alerta con estas cosas que salen, que andan, que usted se parte firme. Para mí me prediqué el domingo sobre eso, sobre obedecer a Dios. Y eso es parte de la obediencia a Dios. Usted no puede vivir con miedo a nada. Que mucha gente tiene miedo, y tú, el pastor, ¿qué va a pasar? Y que la gente va a decir, bueno, que diga lo que quiera decir, usted tiene que enfrentar las realidades y actuar como está escrito en la palabra de Dios. Y no ser partícipe de cosas, ni dejarse arrastrar por ese tipo de cosas, por ese tipo de prácticas que la gente quiere traer de manera muy sutil y hacerte partícipe de eso. Lo más terrible es usted ver
Yo lo he visto muchos años aquí en la congregación. Cada vez que se está levantando un líder en la iglesia, empiezan a ofrecerle puestos en otras iglesias y a invitarle, a proponerle cosas, y es una cosa catastrófica. Hermano, no se desespere, espere el tiempo de Dios. Ocúpese de hacer lo que usted tiene que hacer, y Dios te va a poner el lugar que tiene que poner, si te deja usar. Porque al final, cuando se dan esos casos, en el tiempo la gente se aparta o terminan apagados. Bueno, no quiere decir que se van a ir para el infierno, pero no van a poder cumplirse el plan de Dios para su vida. No se va a poder ejecutar lo que Dios quiere en el plan perfecto. Porque no se sabe cómo se salvó, no sé si se habrá salvado con toda la abominación y estudiosa. Si se repitió, se salvó. Pero usted cree que Salomón cumplió el plan de Dios en la tierra. Hermano, hundió un pueblo. La desgracia de Israel es por Salomón, la que viven hoy, por la apostasía. Condujo un pueblo a apostatar de la fe. Le hizo templo a esas mujeres que tenía, que eran paganas, y permitió que el pueblo de Dios adorara dioses paganos, y le tocó ser raído de la tierra por cientos de años. Y fue en el año 1945, hace 80 años, que ese pueblo volvió a ser pueblo, como una nación en el territorio que está, y bajo guerra y a sangre y fuego que están ahí, por Salomón. Entonces, lo que estoy diciendo es que muchas veces cuando no obedecemos a Dios y hacemos lo que nos da la gana, las consecuencias son catastróficas para las generaciones posteriores, porque no somos capaces de permitir que Dios cumpla su plan en nuestras vidas y nosotros cumplir el plan de Dios, porque queremos hacer las cosas como queremos y nos dejamos arrastrar y seducir por espíritus que hay en este tiempo de vanagloria, de vanidad, de gloria de los hombres, de adivinación, espíritus cagoreros, encantadores, de gente que consulta con astros, con muertos. Hablo de cristianos, de verdad, quiero que sepan, no estoy hablando de impíos, hablo de evangélicos, iglesias cristianas que practican una serie de cosas que rinden culto al diablo. Porque una iglesia que se acepte que la homosexualidad no es un pecado, hay un espíritu del diablo que está metido ahí. Y pueden ser cristianos los que están ahí, o creer en Cristo, que no son cristianos, ¿verdad? Porque el que es cristiano sigue a Cristo. Pero puede ser gente que cree en Cristo y cree en el Evangelio, pero sus prácticas están contaminadas por espíritus demoníacos que los llevan a permitir prácticas demoníacas, o las manifestaciones de espíritus demoníacos dentro de las congregaciones, por decir simplemente una, o aquellos que adoran el dinero y que quieren decir que la bendición de Dios está asociada a la cantidad de riqueza que tiene el cristiano, y exigen dinero, y la gente piensa que porque tiene dinero tiene bendición. Bueno, el dinero no es nada, es medio para un fin. Y a algunos les dio Dios la potestad de producir riqueza, no a todos. Así que eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay que leer la Biblia. Yo lo motivo a eso, a que volvamos a leer la Biblia, que se centre en estudiar las Escrituras. Creo que hay una página que se publicó en Instagram, que hay un estudio bíblico que se genera para la lectura diaria, los que no tienen todavía los estudios para leer todos los días la Biblia, que no tienen no voy a decir cultura, no es una cultura, ese hábito de leer la Biblia. Hay una página que da la iglesia que se publica en estudios, lecturas bíblicas diarias, en la cronología que se escribió la Biblia, o sea, en el orden que la Biblia se escribió,
Hay muchísimas formas de leer la Biblia. La que estamos usando es el orden de cómo se escribió la Biblia, para que usted pueda entender el contexto de la historia bíblica cuando esté leyendo esas lecturas diarias, con la idea de que usted se quede cada día con una enseñanza. No que la lea para este versículo, que no sepa lo que leyó para cumplir. No está haciendo nada. Así que yo lo motivo a eso, ¿verdad? Que vamos a leer la palabra de Dios. La vida está muy complicada y compleja porque, lo que decía, muchos espíritus demoníacos que se quieren infiltrar en la iglesia, que quieren hacerse hacer vida, que quieren de manera muy sutil meterse y hacer partícipe a los creyentes de ese tipo de prácticas. Y lo motivo es que usted pueda estar alerta con todo eso. Y sencillamente usted se ponga en pie y haga lo que Jesús hizo, o lo que hizo Pablo. Espíritu Santo, vete de aquí, no te necesitamos. Tú no tienes autoridad para proclamar esta verdad, que está reservada para ser proclamada por el Espíritu Santo y por los siervos de Dios, cuando Dios así lo revele. Nos ponemos de pie, vamos a orar y entonces nos despedimos esta noche. Y mañana, los que vienen al estudio de damas, pues están y serán bienvenidas. Padre, gracias te damos en esta noche por este tiempo especial para compartir y proclamar tu palabra en este lugar. Agradecidos de nuestro Dios por este privilegio inmerecido de poder hablar y compartir. Yo te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que estas palabras que son tuyas, las que he leído, que vengan de parte tuya, tú las escribas en la mente y el corazón de cada uno de nosotros, y que ponga un espíritu de discernimiento excepcional en nosotros, tu pueblo, de manera que no haya ninguna manifestación de espíritu demoníaco que pueda infiltrarse y pueda intentar hacer vida en medio de tu iglesia, Señor. Y que estemos prestos y diligentes a poder actuar y hacer las cosas como hiciste, reprender y echar fuera cualquier espíritu que se quiera manifestar, espíritu demoníaco, me refiero, para entorpecer el establecimiento de tu reino aquí en la tierra. Así que bueno, pues guíanos con bien de regreso a los hogares, cuídanos de los planes, acechanzas, maquinaciones que se organizan cada día y que están dirigidas, bueno, a lo que está escrito, a lo que sabe hacer el diablo, a intentar robar, matar, destruir los cimientos de la fe y de tu presencia en nuestras vidas. Guárdanos y sobre todas las cosas guardadas, guarda el corazón, nuestros corazones, de tal manera que estemos cada día fortalecidos, creciendo en el interior con la revelación de tu palabra, y esa palabra revelada, pues, como decía al principio, tenga la oportunidad de ser sembrada y de crecer en nuestro corazón, en nuestras vidas, y que haya mucho fruto que glorifique el nombre de nuestro Dios, y que nuestras vidas sean bendecidas y edificadas con esa bendición de tu palabra que da fruto en nuestras vidas. Bueno, pues nos despedimos de este lugar rogando la protección, la bendición, la provisión de lo alto, para que todos estemos suplidos de todo lo que hace falta, Señor, y que nos conceda la gracia de cada día poder nosotros habitar al abrigo del Altísimo y demorar bajo la sombra de nuestro Dios Todopoderoso y Omnipotente. Que así sea, lo pedimos al Padre y declaramos en el nombre de Jesús.